hermanos, que hay muchos varones de Dios que fueron escogidos para hablar acerca de estas profecías de los últimos tiempos. Bueno, podemos encontrar en la palabra, ¿verdad?, a Daniel, a Joel, Isaías, Sofonías, Zacarías, también a Pedro, a Pablo, el apóstol, ¿verdad?, al apóstol Juan también, entre muchos otros, ¿verdad? Yo sé que usted también tiene ahí en cuenta el rey David, ¿verdad?, que también él hablaba muchas cosas acerca del futuro por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo les transmitía a ellos. Entonces, hermanos, por ejemplo, lo que Dios no le reveló al profeta Daniel, se lo reveló al profeta Joel o al profeta Zacarías, ¿verdad? O lo que Dios tal vez no le reveló a Pedro, se lo reveló al apóstol Pablo, o lo que no le reveló a Pablo, se lo reveló al apóstol Juan. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar esto, la escatología, ¿verdad?, que es el estudio de los tiempos futuros, ¿verdad?, tenemos que tomar en cuenta que la Biblia toda habla, se compone, hermanos, todo es como, no podemos decir que es como un rompecabezas, pero digamos que toda la Biblia se complementa, esa es la palabra que estaba buscando, se complementa. Entonces, hermanos, con esto en mente, yo quiero recordar lo que hablamos un poco la semana pasada acerca de los eventos finales, ¿verdad? Como les dije, la venida de Jesucristo se compone de varias partes, ¿verdad? El principio de dolores que habla Marcos 13:7, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia, que es lo que vamos a hablar hoy, la tribulación y la gran tribulación, la segunda venida, el día del Señor, los 1000 años y el juicio final. Todo esto, hermanos, si el Señor nos ayuda y el Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? No tenemos tiempo para ver todos los eventos juntos, entonces por eso vamos a agarrar uno por uno. Ahora, hermanos, yo quiero hablarles algo acerca del arrebatamiento, que es lo que vamos a hablar. Hay 4 posiciones acerca del arrebatamiento. La primera posición es arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia es arrebatada, ¿verdad?, como dicen muchos, raptada por el Señor Jesucristo antes de estos tiempos de tribulación. La segunda posición es que la iglesia se queda 3 años y medio de la tribulación, o sea, experimenta la tribulación y es arrebatada antes de la gran tribulación. Esta es otra posición. Otra posición es que después de la tribulación la iglesia va a ser arrebatada, o sea, la iglesia pasa por toda la tribulación y entonces el Señor Jesús arrebata a la iglesia y después inmediatamente la iglesia se reúne con él y baja inmediatamente para efectuar lo que es el milenio, ¿verdad? Que eso después lo vamos a hablar con más atención. Y otra posición es que no hay arrebatamiento, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que no hay arrebatamiento. Mi esposo y yo compartimos nuestra posición en la primera. O sea, que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación y con base a esto es que vamos a compartir hoy la palabra. Quiero explicar, hermanos, que aunque puede haber hermanos, ¿verdad? Hay muchos hermanos, como les explicaba, que piensan diferente. Y eso está bien, porque los detalles del tiempo de la tribulación no afectan la salvación como tal, no afectan la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este evento no es de salvación, es un evento que compete a la iglesia, pero hermanos, tampoco vamos a perder la salvación por pensar que yo me vengo, Jesús me lleva antes o después o en medio. No, esto no es así, es una doctrina. Entonces por eso podemos tener varios pensamientos. Obviamente, como mi pensamiento o mi posición es la primera, de eso voy a hablar, pero esto no influye en su salvación.
yo voy a exponer la palabra y vamos a leer la Biblia y usted va a tomar su propio criterio, hermanos. Usted después yo quiero que investigue bien y tome su criterio, ¿verdad?, acerca de esto. Vamos a empezar, hermanos, ahora leyendo la palabra del Señor en primera carta de Tesalonicenses. Y vamos a leer el capítulo 4. Primera carta de Tesalonicenses. Y vamos a leer el capítulo 4. Y vamos a leer del capítulo 4, vamos a leer del 13 hasta el 18. Vamos a ir leyendo la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación. La su versión puede decir otra palabra, ¿verdad? Ahí es que esta es la nueva versión. Entonces dice: luego nosotros, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Ahora, hermanos, ¿qué significa el arrebatamiento? Bueno, la palabra original que usa aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya ustedes vieron aquí, seremos arrebatados. Esta palabra es del griego harpazo, con Z al final, ¿verdad? Harpazo. Y esta palabra quiere decir rapto, o quiere también decir arrebatar o quitar una cosa de repente, así rápidamente, ¿verdad? Usted ha visto cuando, bueno, ni Dios quiera, pero usted ha visto cuando raptan a una persona, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? No le avisan, voy a raptarlo, no, ¿verdad? Ellos llegan detrás y lo agarran en un momento, ¿verdad? Sí, lo hacen sacado, quitado y se lo llevan. Así esta es como la definición, ¿verdad? O para que nos quede más claro a nosotros un ejemplo de qué significa arrebatamiento, es quitar rápidamente. Por eso, hermanos, aunque la palabra rapto no está en la Biblia, no aparece en la Biblia, ¿verdad? Nosotros usamos, está el arrebatamiento, pero quiere decir lo mismo. Por eso usted escucha que mucha gente dice, el rapto de la iglesia. Es por eso, porque harpazo también quiere decir rapto. Entonces, hermanos, ¿qué es el arrebatamiento? Bueno, es un evento que va a suceder en los últimos días. Es el encuentro de la iglesia con Jesús. Ese es el encuentro, el primer encuentro que tiene la iglesia, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo. Pablo dice que nosotros seremos llevados de una manera instantánea y vamos a encontrarnos con Jesús en el cielo, ¿verdad? En la nube, arriba. Ahora, hermanos, ¿esto del arrebatamiento es una nueva doctrina? No, hermanos, porque hay muchos que piensan que el arrebatamiento es una nueva doctrina y no es así, o una nueva revelación, que antes no se hablaba de eso. No, hermanos, vean, en 1 Corintios 15, si usted quiere lo busca o lo escribe y lo busca más tarde, de todas maneras yo lo voy a leer. 1 Corintios 15, en el versículo 51, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Pablo dice: presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos,
pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este pasaje es espejo de Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, cuando usted investiga el griego, ¿verdad?, que fue en el que se escribieron estas cartas, la palabra que usa Pablo aquí, misterio, es la palabra griega mosteiron, así, ¿verdad? Y disculpen ahí la pronunciación, ¿verdad? Los griegos que nos están viendo, pero dice mosteiron, significa algo que no ha sido revelado. Eso significa esa palabra. Y es interesante, hermanos, porque Pablo usa esta palabra 2 veces. Aquí en 1 Corintios y la usa también en Romanos 16, 25. Romanos 16, 25, para los que toman apuntes, dice: según la revelación del Musterum, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Oiga, hermanos, Pablo dice: aquí hay un misterio. ¿Cuál es el misterio, hermanos? Que vamos a ser transformados, que no todos vamos a morir, que va a haber una resurrección, que va a haber un encuentro con el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que el Espíritu Santo no le había dado esta información a ningún hombre, ninguna persona en el Antiguo Testamento. Esto era un misterio del Espíritu Santo, o si lo dio, no lo reveló. O sea, no estuvo claro para ellos, ¿verdad? Todavía. ¿Por qué, hermanos? Esto se pone mejor y yo les voy a decir por qué. La gente dice que esto del arrebatamiento empezó hace como un poco más de un siglo, ¿verdad? Con un señor que investigaba la Biblia y se dio cuenta, ¿verdad? Ay, mira, esto es el arrebatamiento. ¿Por qué pasó esto así? ¿Será que este hombre tuvo una revelación nueva? ¿El Espíritu Santo le habló otra cosa diferente a lo que está en la Biblia? No, hermanos, esto tiene una explicación. Ya esto estaba en la palabra de Dios, pero como les decía, no había entendimiento de ello. Porque vean lo que le dice el Señor a Daniel en Daniel 12:4. En Daniel 12:4, el Señor le dice a Daniel: tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella. Dice: y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. ¿Qué le dice el Señor a Daniel? Sella el libro hasta la hora final. Entonces, ¿cuándo la gente entendería toda la profecía completa de los últimos tiempos? ¿Cuándo la gente lo entendería? En la hora final. Cuanto más se acerque la hora, hermanos, más vamos a entender lo que la palabra dice acerca de los eventos finales. Yo espero, hermanos, que me estén entendiendo y que no vayamos muy rápido. Si usted quiere puede tomar apuntes, después usted me pone un mensaje y ahí solucionamos. Hasta la hora final. El Espíritu Santo, hermanos, está ahorita iluminando a la iglesia en cuanto a estas revelaciones que ya estaban en la palabra. ¿Por qué hablamos de Daniel? Bueno, después en otras enseñanzas vamos a hablar más del profeta Daniel, porque no se puede hablar de los últimos días sin hablar de Daniel, ¿verdad? Entonces, después vamos a ver por qué hablamos del profeta Daniel. Entonces, hermanos, vamos a seguir. Bueno, ya vimos que esto no es una nueva revelación, que esto estaba en la palabra y le fue, digamos, iluminado, por no decir tal vez revelado, para no decir que es una nueva revelación, al apóstol Pablo. El Señor escogió al apóstol Pablo para darle esta instrucción acerca de este último tiempo. Ahora, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia tiene 3 partes. La primera parte es cuando Jesús viene en las nubes, pero Él no llega a la tierra, ¿verdad? O sea, Él no llega a la tierra, viene en la nube y la iglesia sube. Entonces esto está aquí en 1 Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Lo que leímos, que dice:
porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, o sea, con grito, ¿verdad? Con llamado así, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Segunda Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Dice, esta primera Tesalonicenses dice, con trompeta de Dios, y también 1 Corintios 15:52 dice, la final trompeta. Estas son las mismas trompetas, porque está hablando del mismo evento. Ahora, hermanos, la gente piensa que esta trompeta es la séptima trompeta del Apocalipsis, pero esto no es así y vamos a ver por qué. Jesús dijo, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas, dijo, esto es una afirmación lo que dijo Jesús, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice Jesús? Que las Escrituras dan testimonio de Él. O sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. El Antiguo Testamento es una sombra del ministerio de Jesús. O sea, es como decir una representación del ministerio de Jesús. A Jesús lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. Ahí está representado, hermanos. Entonces, los judíos tienen varias fiestas. Ustedes se acuerdan cuando mi esposo predicó de esto, él dio una enseñanza muy completa acerca de las fiestas. Nosotros decimos las fiestas de Israel, pero realmente estas fiestas no son de Israel. Estas fiestas son de Dios. Dios las instituyó, Dios se las dio al pueblo, son de Él, son celebración para Él mismo, no son de Israel. Y entonces cuando mi esposo predicaba acerca de esto, nosotros nos dimos cuenta que cada fiesta que realiza el pueblo de Israel, ¿verdad?, que el Señor les dio, cada una simboliza o representa una etapa del ministerio de Jesús, ¿verdad? La primera es la Pascua o el Pesaj, es la muerte de Jesús, ¿verdad? Es cuando ellos pintaban, ¿se acuerdan? Mataban al cordero, pintaban la puerta, ¿verdad? Los dinteles de la puerta. Eso simboliza la sangre del cordero, ¿verdad? Que nos libra, ¿verdad? Que nos perdona, que nos libra de la muerte, ¿verdad? Todas estas cosas, eso simbolizaba. Después la segunda fiesta, y de hecho Jesús fue muerto en Pascua, ¿verdad? La segunda fiesta era los panes sin levadura. Esta simboliza la sepultura de Jesús. Después están las primicias, la fiesta de las primicias, que coincide exactamente con el día en que Jesús resucitó. Vean, y aquí Jesús cumplió 3 de las fiestas, ¿verdad? La fiesta de las semanas o Pentecostés, ¿verdad? O la fiesta de la siega. Esta, hermanos, cuando llegó el día de Pentecostés, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que lo vimos en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que todos estaban reunidos, la iglesia estaba reunida unánime, estaban orando, y en eso descendió el Espíritu Santo. Entonces, aquí con la llegada del Espíritu Santo se cumple la fiesta de las semanas o el Pentecostés. Ahora, hermanos, vean, ya aquí tenemos 4, faltan 3 de las fiestas. Esta es la fiesta que nos confirma a nosotros que el arrebatamiento tiene que ser antes de la tribulación. ¿Por qué, hermanos? Porque vean lo que dice. La fiesta de las trompetas, esta es la quinta fiesta. Esta fiesta no conmemora ningún evento histórico, pero es aclamada por los judíos como el día de la creación. Por eso ellos oran y se preparan para que en esta fecha sean contados entre los justos. El saludo que utilizan para estas fiestas, los judíos en la fiesta esta de las trompetas, ellos se saludan así, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Así se saludan ellos ese día, como nosotros cuando decimos feliz Navidad o feliz año, ellos cuando llegan a estas fiestas dicen que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, así dicen. Entonces, hermanos, bien qué interesante, esto fue lo que más me gustó a mí. ¿Con qué nombres? Esta fiesta se le conoce con varios nombres. Yo escogí unos que son los que más me gustaron para este estudio. Dice,
La fiesta es Yom Teruah, que significa el día del despertar. ¿Por qué? Porque ese día, en la mañana, se suena la trompeta, ¿verdad? Ese aparato que suena es durísimo, y entonces la gente se despierta con la trompeta, ¿verdad? Se despierta con el sonido de la trompeta, por eso se llama el día del despertar. Después ellos dicen que también se llama el día que ningún hombre sabe. Se llama Yom Hakesh, el día que ningún hombre sabe. Y esto coincide con lo dicho por Jesús en Mateo 24:36, que Jesús que dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Vean qué interesante. Y esta fiesta se llama así, ¿saben por qué, hermanos? Porque esta fiesta nadie sabe cuándo se va a celebrar, porque depende de la luna. Entonces depende a cómo está la luna, así celebran la fiesta. Entonces por eso se llama así, la fiesta que nadie sabe. Nadie sabe, ningún hombre sabe cuándo la celebran. Los judíos creen que esta fiesta se llevará a cabo la resurrección de los muertos. Ustedes saben, ¿verdad? Los judíos también creen en resurrección de los muertos. Entonces ellos creen que cuando venga una fiesta de estas, en una fiesta de estas, va a ser la resurrección de los muertos, hermanos. Rosh Hashanah dice. Bueno, entonces, hermanos, en esta fiesta de las trompetas, ya que no hemos pasado de la fiesta de las trompetas, la fiesta de las trompetas, hay tres principales trompetas, digamos así, o sonidos de trompeta. La primera trompeta, ¿verdad?, la tocan ellos en Pentecostés, ya anuncia que va a empezar esta fiesta. La última trompeta la tocan en este día, en Rosh Hashanah. Esa es la última trompeta, este día, el Rosh Hashanah. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuándo va a ser esto? Cuando el Señor se asome, ¿verdad? Cuando el Señor venga, dice, la última trompeta, ¿verdad? Eso dice Corintios, la última trompeta, la final trompeta, ¿verdad? Y esta es la que se toca en el Rosh Hashanah, en este día, el día de las trompetas. Hermanos, espero que me estén entendiendo todo, ¿verdad? Sí, estamos con mucha, pero ya ahorita va a ver que esto toma forma. Después hay otra trompeta, pero esta no se llama la final trompeta. Esta se llama la gran trompeta, porque es un sonido, hermanos, los judíos, Dios les dio varios sonidos de trompeta, ¿verdad? Para que anunciaran diferentes cosas, así uno más largo, ¿verdad? Entonces la gran trompeta, esa es la que suena en Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur es la fiesta o el día de la expiación, es el día del arrepentimiento. Esa es la gran trompeta. Entonces ya vimos, la final trompeta es la que se suena en el Rosh Hashanah, porque se toca la trompeta varias veces. La final es la del Rosh Hashanah. La última trompeta es la que se toca o la gran trompeta más bien, es la que se toca en el Yom Kippur. Es otra de las fiestas que ellos tienen. Ahora, como les digo, ¿verdad? Ya vimos la fiesta de las trompetas, faltan dos fiestas más, que es la fiesta de la expiación, esta Yom Kippur, donde se toca la gran trompeta. Esto los judíos dicen que es el día de aflicción, el día de ayuno. ¿A qué le suena a usted? A mí me suena como a tribulación, porque vea, dice, es el día de aflicción, de ayuno. Dice, la última oportunidad para reconciliarse con Dios. Los judíos creen, hermanos, es que vean, nosotros tenemos que ver siempre el Antiguo Testamento porque eso revela el Nuevo Testamento, todo se complementa. Los judíos tienen la creencia de que la puerta del cielo se abre en el Rosh Hashanah, o sea, cuando viene el tiempo de las trompetas, la fiesta de la trompeta, la puerta del cielo se abre. ¿Y sabe cuándo se cierra? Se cierra en el Yom Kippur. Después del Yom Kippur, la puerta se cierra. Entonces ellos dicen que el Yom Kippur es un tiempo que es para estar completamente
arrepentido, buscando a Dios, buscando la salvación de Dios, ¿verdad? O sea, en este tiempo ellos hacen ayuno. Y yo estaba viendo en internet, hermanos, en estos días del Yom Kippur, en Israel la gente no sale de la casa. Ellos están metidos en la casa porque están ayunando y están arrepintiéndose. Hermanos, este es el Yom Kippur. Después, hermanos, de que ya se reúnen en la sinagoga, hacen un servicio, y entonces al final del Yom Kippur ellos tocan la trompeta esta, la gran trompeta, ¿verdad? Ellos tocan esa trompeta. Entonces, hermanos, en este día, en este momento, en la gran trompeta, es cuando uno puede pensar, ¿verdad?, que es cuando va Jesús a descender en el monte de los olivos, después de que pase ese periodo de tribulación. ¿Se acuerdan que la semana antepasada lo vimos? Jesús pone sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se abre, se parte la tierra, ¿verdad? Y Jesús está dispuesto para entrar en Jerusalén. Entonces, hermanos, después de esta ya falta la última fiesta, ¿verdad? Ya esta Yom Kippur sería como la tribulación. Ya viene la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos ellos enseñan, es una fiesta de mucho gozo, mucha alegría, porque ellos enseñan que es como el reinado del Mesías, que ya el Mesías viene a reinar, ¿verdad? Esta le llaman ellos la estación del gozo, el tiempo del gozo a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esto sería como el tiempo milenial, ¿verdad? Ese tiempo que viene después, el milenio, ¿verdad? Cuando ya el Señor Jesús reina en la tierra. Bueno, después eso lo vamos a explicar más. Entonces, hermano, lo primero que yo quiero que usted se lleve de esto, ¿verdad?, es que la primera parte del arrebatamiento es cuando la iglesia sube a Jesucristo, ¿verdad? Sube a Él, lo va a encontrar en el cielo, ¿verdad? Ahí lo encuentra en el aire, como dice el apóstol Pablo. La segunda parte de la resurrección, para los que toman nota para la trivia, de esta parte del arrebatamiento, para que los que toman nota, la primera es cuando nos encontramos con Jesús en las nubes. La segunda parte es la resurrección. Porque vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, no me pierdan Primera de Tesalonicenses porque ahí vamos a llegar otra vez. Dice, porque si creemos en el versículo 14 que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Hay otra versión que dice los que durmieron en Él, ¿verdad? En Jesús. Y después el versículo 16 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús viene en el aire ahí y hay una resurrección. Inmediatamente los muertos en Cristo resucitan. Hermanos, esto lleva mucho más que hablar, ¿verdad? Pero digamos, cuando Jesús venga, Él va a traer el alma de aquellos que han muerto en Cristo, porque acuérdense que nosotros no creemos que el ser humano muere y queda ahí, ¿verdad? Nosotros creemos que Él vuelve al Señor, no está todavía como glorificado, ¿verdad? Pero vuelve al Señor. Después, en ese momento, el Señor Dios va a permitir que esas almas vuelvan a la tierra con el Señor Jesucristo, y entonces los cuerpos, hermanos, de estas personas, los cuerpos van a salir de las tumbas, van a salir del mar donde estén, hermanos, y se van a juntar con el alma, y en ese momento que se juntan va a haber una transformación, que ya ese cuerpo que ya estaba podrido, que ya estaba comido por los gusanos, ya no va a ser ese cuerpo el que ellos tengan, va a ser un cuerpo glorificado. Es en cuestión de segundos, hermanos, que pasa esto. Viene el Señor Jesús, baja el alma, se juntan, se transforman en un nuevo cuerpo. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando esto sucede, ya, esta es la segunda parte, la resurrección de los muertos. Viene la tercera parte, que es la transformación de los que estén vivos.
los que hayamos quedado, decía Pablo, porque él tenía la esperanza de ver, ¿verdad?, este acontecimiento. Entonces, en 1 Corintios, lo que habíamos leído, ¿verdad?, en 15, dice: los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y después, hermanos, entonces, de que estos resucitan, nosotros nos transformamos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en el reino de Dios no puede entrar carne ni sangre. En el reino de Dios no puede entrar un cuerpo mortal. Nada corruptible puede entrar al reino de Dios. Tenemos que ser transformados. Nuestro cuerpo tiene que cambiar. Entonces nosotros vamos a recibir en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Seguramente cuando vamos subiendo, ¿verdad? Y nos transformamos, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Superman cuando se metía ahí en la cabina del teléfono, ¿verdad? Cambiarse la ropa. Abrir y cerrar de ojos. Ya transformados, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado como el que recibió nuestro Señor Jesucristo. Porque eso dice la palabra, tenemos un cuerpo glorificado como el de Él. Este cuerpo, hermanos, es un cuerpo diferente, porque este cuerpo, aunque se puede tocar y con él se puede comer también, porque el Señor Jesús comió también, ¿verdad? Y lo tocaron también, no está apegado a las leyes de la física, hermanos. Porque se acuerda, Jesús entraba aunque el cuarto estaba cerrado, se le aparecía y se desaparecía, no porque era un fantasma, no, era un cuerpo. Así va a ser nuestro cuerpo, hermanos. Así va a ser nuestro cuerpo. ¿Y por qué nuestro cuerpo entonces tiene que ser glorificado? Si nos tuviéramos que quedar con Jesús aquí en la tierra, digamos, por ejemplo, como los que dicen que el rapto es justo después de la tribulación, y después de la tribulación sigue el día del Señor, y después del día del Señor ya viene el milenio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué el Señor nos transformaría si estuviéramos aquí con Él en la tierra, ¿verdad? ¿Sabe por qué el Señor tiene que transformarnos? Porque nosotros vamos para el reino de los cielos. Vamos para allá. Y yo le voy a decir por qué, vean. Dice Jesús en Juan 14, del 1 al 3. En Juan 14, del 1 al 3 dice: no se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo le decía a mi esposo que de verdad que el original no es moradas, el original es mansiones. Pero bueno, aquí lo traducen como moradas, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. De otra manera, dice Jesús, se los hubiera dicho. Voy, dice Jesús, pues a preparar lugar para ustedes. ¿Dónde anda preparando Jesús el lugar para nosotros? Aquí en la tierra, en el Jerusalén. No, anda preparando el lugar. ¡Aleluya! No es que Él va a ir a construir las mansiones, ya están listas, ya están listas. Él solo anda preparando nuestro lugar, dice. Y si voy y les preparo lugar, ¿qué dice Jesús? Vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Aleluya. Su cuerpo, hermano, tiene que ser transformado para que usted pueda ir con Jesús a habitar las moradas, las mansiones que ya Él nos ha preparado. Hermanos, este momento nadie sabe cuándo va a ocurrir. Nadie sabe. Jesús dijo, ni los ángeles, ni siquiera Él en su calidad de ser humano, ¿verdad? Como estuvo aquí, Él no lo sabía, ¿verdad? ¿Cuándo será esto? Esto nadie lo sabe. Pero sí, hermano, Jesús dejó ciertas señales que van a anteceder, o sea, que van a darse antes del tiempo de la tribulación. Oiga, no es la tribulación, es el tiempo antes de la tribulación, ¿verdad? Entonces, hermano, si yo le pregunto a ¿usted cree que Cristo Jesús puede venir hoy? ¿Qué me contestaría? Cristo puede venir hoy, hermanos. Ahora mismo, ahora en la tarde o mañana. Cristo puede venir, hermanos. Aquí el público dice que sí, ¿verdad? El público dice que sí. Bueno,
entonces, si usted cree que Cristo puede venir como lo creía Pablo, porque Pablo creía que Cristo iba a venir ese mismo día, en ese mismo tiempo, que podía venir, por eso decía, velen, porque puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Si Cristo puede venir hoy y viniera hoy, quiere decir, hermanos queridos, que ayer y antier y la semana pasada hubieron terremotos, se cayeron las estrellas, ¿qué más dice la palabra del Señor? Las guerras, ¿verdad? Sí, las pestes, todo eso que va a haber antes de la venida de Cristo, porque eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Antes, dijo Jesús, vienen los principios de dolores como una mujer en cinta. Antes de que la mujer dé a luz, hay dolor. Entonces Jesús dijo, antes de que yo venga va a haber dolor. Entonces, si Cristo viene hoy, quiere decir que estos últimos días fueron los días de dolor. Y no es así, ¿verdad, hermanos? No es así. Han pasado cosas muy terribles, pero no han sido los días que Jesús dijo no, dice Jesús, van a haber guerras, van a haber terremotos, van a haber las estrellas, se van a caer, los astros van a caer, dice Jesús, pero no, son los principios de dolores apenas. Entonces, hermanos queridos, yo no sé si queda claro el punto, pero vean, ¿cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Nadie lo sabe, pero hay señales antes. Hay señales antes. Esto es la segunda venida, va a estar antecedida por muchas señales y por un tiempo de tribulación. No hemos pasado el tiempo de tribulación, ¿verdad, hermanos? No se ha presentado el anticristo. Entonces, hermanos, podemos ver que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Corintios 15:52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa esto? ¿La segunda venida de Jesús? ¿El principio de dolores? No. El arrebatamiento de la iglesia. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos, ahí sí es cierto, van a empezar a suceder cosas terribles. Y yo les voy a decir por qué. ¿Por qué pensamos que la iglesia no va a pasar por la tribulación? Esto es muy importante, los que toman notas para las trivias. ¿Por qué nosotros pensamos que la iglesia no va a pasar por la tribulación? Bueno, porque Jesús lo dijo. Vean, hermanos, vamos a ir a Mateo 24:37. Mateo 24:37 dice que según Jesús, estos últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cómo eran los tiempos de Noé? Ahí Noé haciendo el arca, ¿verdad? Y la gente, ¿qué hacía? Andaban ahí burlándose y esto y el otro, ¿verdad? Y casándose y dándose en matrimonio, dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Noé, hermanos? ¿Qué pasó con Noé? Él hizo el arca, entró en el arca, ¿verdad? Metieron los animalitos y ¿qué? Después se cerró la puerta. Se cerró la puerta. ¿Y sabe quién cerró la puerta? Dios. Porque si no la hubiera cerrado Noé, no hubiera abierto para que se metiera la gente que gritaba, ¿verdad? Pero ya cuando Dios dice hasta aquí, hermanos, es hasta aquí. Amén. Entonces, Noé, hermanos, no se ahogó ni la familia de él, ¿verdad? No. Dios los quitó, los guardó de ese momento. Después Jesús dice en Lucas 17:28, el fin de la era será como los días de Lot. ¿Qué pasó con Lot, hermanos? Su familia, ¿verdad? Fue movida, fue removida de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque iba a ser destruida. Lot y su familia no pasaron por el juicio de Dios. Fueron sacados de ese momento. Hermanos, los veo muy serios. Está diciendo amén, ya que usted está. Vamos a ver. Lucas 21:36. Dice, Jesús estaba hablando acerca del periodo de la tribulación cuando dijo, estén siempre vigilantes.
Usted lo puede buscar, Lucas 21:36. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿para qué va a ser arrebatada la iglesia? Ponga atención porque esta parte es muy interesante. ¿Para qué va a ser arrebatada la iglesia? Número 1, hermanos, la iglesia va a ser arrebatada para que se manifieste el anticristo. Vean qué importante, hermanos. Para que se manifieste el anticristo. En 2 de Tesalonicenses 2:8, estamos en 1 de Tesalonicenses, ahora vamos a 2 de Tesalonicenses 2:8. Búsquelo ahí, yo le doy tiempo para que usted lo busque si tiene la Biblia. 2 de Tesalonicenses 2:8. Dice: porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Oiga, este también es un misterio, ¿no? Solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermano, vea qué dice la palabra. Alguien está deteniendo al anticristo. Alguien lo está deteniendo. Pero cuando este alguien se ha quitado, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar. Y después, ¿qué va a pasar? Va a venir el Señor Jesucristo y lo va a destruir con el soplo de su boca, con la palabra, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, hermanos, el anticristo no puede ser revelado en el mundo hasta que lo detiene sea quitado. ¿Y sabe qué dicen la mayoría de comentaristas, de apologistas, de gente que estudia la palabra de Dios, hermanos? Que que está deteniendo al anticristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está deteniendo al anticristo y esto es fascinante, hermanos. Es fascinante y usted se va a dar cuenta por qué el Espíritu Santo está estorbando, está impidiendo que el anticristo se manifieste. Vamos a ver por qué, hermanos. Esa es la primera parte. Entonces, ¿por qué la iglesia va a ser arrebatada, hermanos? Bueno, para que se manifieste el anticristo, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Ahora, vean qué interesante esto. La segunda es porque la misión de la iglesia está cumplida. La iglesia va a ser arrebatada porque su misión ya va a estar cumplida. Entonces, hermanos, vean, en Mateo 24:14 dice Jesús: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Y entonces qué va a estar haciendo la iglesia aquí? Si ya se predicó el evangelio en todo el mundo. Y esa era la misión de la iglesia. ¿Cuál fue la misión que Jesús les dio o nos dio a nosotros? Vayan y prediquen a toda criatura. Entonces, una señal del fin, hermanos, es que el evangelio va a ser predicado. Entonces, hermanos, atemos cabos, ¿verdad? Atemos cabos. La iglesia termina su obra, su trabajo aquí en la tierra, ¿verdad? Que es predicar el evangelio, ¿verdad? Y entonces la iglesia es arrebatada. El Espíritu Santo, acuérdense, hermanos, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ¿a quién vino? ¿A quién vino el Espíritu Santo? A la iglesia. A la iglesia. Cada miembro de la iglesia vino el Espíritu Santo. Porque se acuerdan que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía sobre alguna persona, iba y venía. Pero ahora están todos nosotros en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo va con nosotros. Obviamente, hermanos, el Espíritu Santo está en todo lugar, en todo tiempo. Va a estar aquí también, pero va a ser como en el Antiguo Testamento, yendo y viniendo. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que el Espíritu Santo también haga una obra y ya va a ver en quién.
La tribulación, hermanos, esta es la tercera parte. La tribulación es para Israel. Entonces, hermanos, ¿por qué la iglesia tiene que ser arrebatada? Porque esta tribulación que va a suceder es más que todo para el pueblo de Israel. En este tiempo el Espíritu Santo va a trabajar para Israel. Estamos en un tiempo de gracia, hermanos. Desde el Pentecostés para acá, ¿verdad? De la resurrección de Jesucristo, para acá estamos en un tiempo de gracia. Pero este tiempo de gracia, el tiempo de los gentiles, va a terminar. Va a terminar. Y entonces el Señor va a empezar a trabajar con Israel. ¿Y sabe por qué yo le digo esto? Busquemos Romanos 11, hermanos. Romanos 11, 25. Romanos 11, 25 dice, hermanos, Pablo dice aquí, no quiero que ignoren este misterio. Oiga, es otro misterio, ¿verdad, hermanos? El misterio. Para que no se vuelvan arrogantes. Aquí le está hablando a la iglesia. Parte de Israel se ha endurecido. Y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos o gentiles, puede decir en su Biblia. Entonces, hermanos, ¿hasta cuándo va a ser endurecido Israel? Hasta que pase el tiempo de los no judíos, de los gentiles. Y después dice el apóstol Pablo en el 26, y después de esto, todo Israel será salvo. Entonces, ¿con quién va a comenzar a trabajar el Espíritu Santo después de que la iglesia se haya ido? Con Israel, para que Israel sea salvo. En este tiempo, hermanos, claro que va a haber mucha gente, muchos cristianos, ¿verdad? Que se van a quedar. Obviamente, hermanos, se van a quedar porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Que tenemos que velar, que tenemos que estar despiertos, no dormidos, no borrachos. Eso dice la palabra. Entonces, hermanos, cuando esto suceda, hermanos, van a haber hermanos aquí que se han quedado y van a darse cuenta que todo lo que está en la Biblia es cierto, es verdad, y que si ellos acceden a las cosas que va a pedir el anticristo, van a perder por completo la salvación, ya no van a tener salvación nunca más. Entonces estos hermanos van a morir en la tribulación, van a recibir el arrepentimiento que viene por medio del Espíritu Santo, y también muchos judíos se van a arrepentir, hermanos, pero la iglesia ya no va a estar aquí. La conclusión, hermanos, es que en el rapto, en el arrebatamiento, Jesús viene por su iglesia. Y en el periodo final de la tribulación, Jesús vendrá con su iglesia. Viene con su iglesia en la segunda venida, hermanos. Eso está en 1 Tesalonicenses 3:13 y en Apocalipsis 19:14. Y ahora, hermanos, ya para terminar, porque ya los veo que están con hambre, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:16 dice, por tanto, ya esta es el sello de Pablo, ¿verdad? Por tanto, hermanos, ¿qué tiene que hacer la iglesia? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es muy fácil decir, hermanos, ay sí, Señor Jesús, ven ya, ven pronto, Señor Jesús, ven ya, ven esta noche, Jesús. Pero ¿cómo estamos realmente, hermanos? ¿Estamos realmente listos para que Jesús venga? ¿Estamos listos para irnos con Él? ¿O seremos de esos que van a tener que pasar la tribulación para de verdad tener una vida de cambio? Hermanos, esta palabra no es para entristecernos, no es para pelear. Esta palabra, hermanos, no es para discutir. ¿Sabe para qué es esta palabra? Dice Pablo, para animarnos. Anímense unos a otros con estas palabras, hermanos. Anímense, viva lo mejor que pueda, hermano. Despierte el día de mañana diciendo, Señor Jesús, hoy voy a prepararme espiritualmente por si tú vienes. Amén, amén. Para que tú me encuentres, Señor, haciendo tu voluntad. Esta palabra, hermano, no es para que usted tenga miedo, es para que usted se anime
a vivir en santidad para el Señor. Amén. Yo quiero orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra.